Ahí vamos. Bueno, buenas tardes a todos. Otra vez, los viernes a esta hora estamos reunidos para hablar sobre el seminario 11, clase a clase, desde comienzo de año hasta fin de año. En el día de la fecha, la invitada es Alejandra Rodrigo, quien va a trabajar la clase 5 del 12 de febrero del 64, Tille y Automatón. Alejandra Rodrigo es psicoanalista, AME, analista miembro de escuela de la ESBA. Es actualmente su vicepresidenta. Es autora de diversos artículos sobre psicoanálisis, coautora del libro Fantasma y posición del analista. Dicta seminarios en la Escuela Freudiana de Buenos Aires desde hace muchos años. Participa de la reunión Lacan-Americana de Psicoanálisis, en la que presenta trabajos, y del movimiento de convergencia. Bueno, gracias Ale por aceptar la invitación. Voy a dejar en el chat tu mail, recordámelo. MCA Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes primero, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar acá. Bueno, MCA Rodrigo @ yahoo.com. Perfecto. Les dejo el mail por si después ustedes quieren hacerle alguna pregunta o comunicarse con ella. Y Debbie va a poner el link del YouTube, que lo sube creo que el lunes. Ahora los pone en el chat. Ahí está, gracias Debbie. Les recordamos que las preguntas, por la cantidad de gente, las suelen hacer en realidad en el chat, pero bueno, si hay algún inconveniente les damos la palabra. Ya hay alguien de Mar del Plata, estoy viendo. Bueno, Alejandra, un gusto tenerte acá. Me muteo. Bueno, ¿qué tal? Ahora formalmente saludo, ¿cómo están? Un gusto para mí estar acá porque ya he estado en otra oportunidad, pero ahora en esta nueva casa virtual le agradezco a Estela muy especialmente la invitación que quisiera llegar. Es un gusto poder, bueno, compartir con ustedes algunas líneas de esta clase que están trabajando del seminario 11. Así que bueno, les pido también que si hay alguna cuestión en la que no me puedan seguir, que ustedes hagan sus preguntas durante el transcurso de la clase, así podemos avanzar con mayor fluidez. Si no, por ahí, si esperamos hasta último momento, me parece que después, por ahí lo que sigue puede también detenerse un poco en la idea que les quiero transmitir. Entonces, bueno, en primer lugar, el seminario 11, ustedes lo estarán viendo desde el comienzo de año, es un seminario para mi gusto crucial. Primero por lo que implicó y por el lugar que toma en la enseñanza de Lacan, porque representa un momento de ruptura y de relanzamiento fundacional. Este seminario data, como decía recién Estela, de 1964, pero Lacan comienza a ser conocido en 1948 y en 1953 solicita a la IPA la afiliación de una sociedad que junto a otros había creado. Será en 1963 que va a ser desvinculado, o sea, un poco antes del dictado de este seminario, va a ser desvinculado por considerarlo por la IPA, la Asociación Psicoanalítica Internacional, considerado no atinente a los preceptos doctrinales de la institución y por motivos teóricos lo expulsan. A partir de esto, Lacan funda la Escuela Freudiana de París. Los 4 conceptos, nos aclara, son los conceptos freudianos, dando testimonio de ello, pues allí se dedica a dejar planteadas razones estructurales fundamentales de los pilares de la doctrina. A ver, lo que fueran disidencias teóricas, ¿no? En los post-freudianos, en los sucesores de Freud, fueron decididamente en esos desvíos que ellos fueron planteando con el correr del tiempo,
fueron decididamente aquello, o fue decididamente aquello que propulsó, sin saberlo los post-freudianos, la renovación de la enseñanza lacaniana. Lacan sostuvo hasta el final de sus días el poner en cuestión el lugar del analista, decisivo para la dirección de la cura. El lugar del analista, como sabemos, tal como Freud lo planteara, junto al educador y al político, no debe, dice Lacan, cesar de ser cuestionado, integrando las tres de las profesiones imposibles freudianas: educar, gobernar y analizar. Entonces ahí Lacan se pregunta qué es una praxis. A la manera así de referencia va a decir que el hombre de los lobos, el caso freudiano, representa una buena manera de poder pensar lo que él define como praxis. ¿Qué es una praxis? Una praxis es una acción, dice Lacan, concertada por el hombre para tratar lo simbólico, por lo simbólico, lo real. Allí se va a interrogar sobre si el psicoanálisis es una ciencia, cuestión que sostuvo durante muchísimos años de su enseñanza, y en lo que respecta a la referencia religiosa también va a marcar una disidencia fundamental respecto de la teoría psicoanalítica, porque en tanto esta da sentido, efectivamente se acerca a la experiencia religiosa. Entonces, lo que va a decir es que fundamentalmente en la práctica del psicoanálisis lo que la distingue, entre otras cosas, es que es una práctica que incluye al analista, a diferencia de la ciencia. Entonces, para eso va a acuñar el concepto de deseo del analista, que lo va a trabajar a lo largo de este seminario. Bueno, hecha esta breve introducción, vamos a nuestra clase, Tiquet y automatón, enmarcada en un apartado que se llama el inconsciente y la repetición, con lo cual ya nos está diciendo que Tiquet y automatón tiene que ver con el inconsciente y la repetición. Y va a aclarar que ninguna praxis, como la analítica, está orientada hacia lo que en el corazón de esa práctica es justamente el núcleo de su experiencia, que es lo real. En una clase anterior de la red de significantes, anuncia que va a trabajar estos dos temas, Tiquet y automatón, y los va a tomar de la física de Aristóteles. El automatón, nos dice, es la red de significantes. Y la Tiquet es el encuentro de lo real. Lo digo así exprofeso porque lo voy a repetir a lo largo de la clase. Es el encuentro de lo real, no con lo real, sino de lo real. Después vamos a ir viendo por qué. Y nos dice que va a hablar justamente de la repetición en relación a estos dos términos, ¿no?, que toma de la física de Aristóteles. Dice que lo real es lo que yace detrás del automatón, o sea, de la red de significantes, de la insistencia de los signos, que lo real es lo que yace detrás del automatón, y que se define el automatón en esta insistencia de los signos como aquello que está regulado por el principio del placer freudiano, tal como lo entendemos. Sin embargo, dice que en ello está en juego la repetición, pero no debemos confundir ese término con la repetición misma. Dice que está en juego la repetición, porque lo que se repite es algo relativo al azar, ¿no? En la repetición lo que se repite es algo relativo al azar. Tampoco debemos confundir repetición con transferencia. Fíjense que en una clase del seminario 16,
precisamente en la del 4 de junio del 69, dice Lacan allí que lo que se interpreta erróneamente como repetición a lo que ocurre en la transferencia es justamente lo que se ha venido interpretando como transferencia, la repetición misma, pero dice que el análisis se apoya en la estructura, y en la estructura lo que responde es lo que gobierna la estructura. Y lo que gobierna la estructura es del orden de la repetición. Todo lo que se ordena en la historia del sujeto es por la repetición. Bueno, entonces, fíjense que el concepto de repetición está casi homologado al de estructura. Pareciera, ¿no?, que van ahí juntos todo el tiempo. En este seminario que ustedes están trabajando, va a decir que la repetición es el hueso de nuestra práctica, cuyo nudo es la transferencia. Y en el corazón de la experiencia, lo que les decía, está lo real. ¿Cómo da vuelta las cosas Lacan, no? En lugar de decir que la transferencia es repetición, dice que la repetición es el hueso de nuestra práctica, cuyo nudo es la transferencia. Entonces, la repetición en el corazón de la experiencia, podemos decir, concierne a lo real. La función del atique, ya vimos recién el automatón, la insistencia de los signos, la red de significantes, aquello que se repite, que se reitera, que insiste. La función del atique, les decía, tiene que ver justamente con lo real, pero con lo real como encuentro de lo real. Vamos a decirlo así, lo real encuentra al sujeto, por eso digo encuentro de lo real. No es que el sujeto se encuentra con lo real. Quedaste También congelada. Ahí está. Ay. No, quedaste en el sujeto y lo real, ahí quedaste. Estabas hablando. Ahora me descongelé. Sí, ya está. Listo. Tengo un internet inestable, así que disculpen, pero hoy fue así. Bueno, entonces, el encuentro de lo real, lo real encuentra al sujeto, y ese encuentro es siempre es fallido. Después vamos a ver por qué. Porque además, el encuentro de lo real se presentó en la historia del psicoanálisis bajo la forma del traumatismo, ¿no? Del trauma, bajo la forma del trauma. Por eso podemos relacionar trauma con real. Ustedes saben que trauma es una palabra que viene del griego, ¿no? Trauma también, y quiere decir trastorno causado por una herida. En su raíz, Traum también responde a la palabra, ¿no?, en alemán, sueño, ¿no? Entonces, el trauma, por eso vamos a trabajar el sueño en esta clase, el trauma designa lo inasimilable en su función más radical, aquello imposible de alcanzar, pero por lo que justamente a raíz de lo cual toda la máquina, ¿no?, el aparato psíquico se pone en movimiento. Entonces, ¿qué pasa con este trauma que designa lo inasimilable? Rápidamente es taponado, este agujero de la estructura, rápidamente es taponado, dice Lacan, por las redes del principio del placer freudiano, ¿eh? Mientras que el principio de realidad, que no es lo real, todavía Lacan acá está insistiendo en diferenciar realidad de real,
mientras que el principio de realidad a su vez tiende a ser atrapado por el principio del placer, que rige el aparato psíquico, ¿no? Recuerdan, placer, displacer. Por eso, de lo real solo tenemos efímeros encuentros, y de algunos de esos encuentros es el sueño un testimonio. Por eso vamos a trabajar el sueño. Lo vamos a tomar por el sueño. Lo podríamos tomar por el síntoma, pero lo vamos a tomar por el sueño. Sobre todo aquellos sueños que se nos presentan con un estado de realidad tan vívidos, ustedes los habrán soñado, todos los hemos soñado, sueños muy vívidos, ¿no? Que nos interpelan, que nos tocan de una manera corporalmente particular, como los sueños de angustia, ¿no? Cuando no, las pesadillas. Entonces, nos interpelan, nos tocan en la fibra más íntima, los sueños vívidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen poca elaboración, poca digamos, figurabilidad que haga justamente el disfraz del sueño difícil de acceder a qué punto angustioso están velando. Entonces, ese real que se manifiesta en el sueño a través de sucesivas transformaciones y operaciones que son los mecanismos del sueño, dice Lacan, permanece en souffrance, a la espera de ser realizado por la elaboración del sueño. Souffrance en francés quiere decir a la espera, esperando, pero también juega con la palabra souffrance en relación a, bueno, yo lo digo en inglés, pero hay que pronunciarlo en francés, pero también juega con esa palabra como en sufrimiento, ¿no? Como que es algo que está en espera sufriente, sufriente en el sentido de lo que allí sufre, ¿no? Un sujeto o padece un sujeto de alguna cuestión. Entonces, para ir al ejemplo del sueño prototípico freudiano que va a mencionar en la clase, él, ¿no? Que muy pocas veces, algunas veces sí, no pocas, por ahí no pocas, toma como referente alguna cosa, alguna vivencia personal, nos habla de un sueño propio, ¿no? De un sueño que tuvo él, para mostrarnos cómo funciona el proceso primario. Entonces él dice, solamente esta referencia nos da, dice que fue despertado por unos golpes en la puerta de la habitación donde estaba durmiendo, pero que entraron en el sueño y que formaron parte del sueño. O sea, eso que ocurría en la realidad se metió en el sueño de él y formó parte del sueño y después fue despertado por eso que se metió en el sueño, pero que en realidad venía de la puerta real, de los golpes en la puerta de donde él estaba durmiendo. Y fíjense que dice que al despertar, el despertar hace que se reconstituya su representación consciente. Para cualquiera de nosotros cuando nos despertamos, se nos constituye o se nos rearma el imaginario en el que vivimos. Sabe, Lacan dice, sé que estoy ahí, sé que estoy, porque fui golpeado por el despertar. Pero antes de que fuera golpeado por el despertar a través de esos golpes en la puerta, antes de eso no estaba, ¿no? Esto que parece, nada, una especie de formulación medio poética y filosófica, en realidad es como opera la realidad psíquica, ¿no? Cómo opera el sueño. ¿Dónde estaba yo mientras soñaba? No estaba. Inclusive Freud va a decir, los pensamientos inconscientes son pensamientos que se piensan a sí mismos, que no hay un yo que los piense. Cuando me despierto, reconstituyo mi realidad y mi conciencia. Entonces,
está diciendo que la relación con la representación del sueño es solo conciencia. Y llama al despertar, al momento del despertar, a la ansia, ¿no? A ese clivaje que hay entre el sueño y el despertar. Ese momento en donde yo me reconstituyo en mi representación consciente como yo. Bueno, recordemos un poquito. ¿Se entendió esto que estoy planteando así lo plantea Lacan en esta clase, ¿no? Es difícil porque ahora vamos a ver por qué es difícil, porque rompe con el imaginario que tenemos de un yo, ¿no? que sigue funcionando de algún modo en el momento de cuando nos vamos a despertar. Cuando nos vamos a despertar no funciona el yo. No sabemos dónde estamos entre el sueño y el despertar. Bueno, y no es ciencia ficción ni película de terror, no, porque me acuerdo del caso del señor Valdemar, el cuento de Poe, ¿no? Que estaba permanentemente dormido en un estado entre la vida y la muerte. Bueno, recordemos, para Freud el sueño es un fenómeno psíquico acabado y completo. Recuerden que el ombligo del sueño es aquello más cercano al concepto de real que plantea Lacan y que está presente en el sueño. Basta irnos a rememorar un poco lo que pasa con el sueño de la inyección de Irma. En un breve ensayo que se llama Los límites, Un segundo se te cortó. Un segundo, Ale. a ver, Ya ahora estás, listo, ya estás, volví, listo. Sí, sí, volví, volviste. no sé dónde estaba cuando se cortó. Bueno, entonces nos va a plantear, se llama Los límites de la interpretación. Nos dice que el límite, el concepto del límite, puede ser representado en el sueño. Ahí nos encontramos otra vez, ¿no? Con esto que no sabemos muy bien cómo aparece, pero aparece, y dice que algo en el sueño que no puede ser representado puede ser designado. No es que se representa, sino que se designa en el sueño la cuestión del límite. No todo, dice Freud, puede ser interpretado, ni a todo se le puede dar sentido. Pone, por ejemplo, los pensamientos abstractos, que no encuentran medio de representación en el sueño, y dice que la equivocidad misma de algunas representaciones del sueño nos van a permitir acceder a que allí hay un límite, que se está jugando algo del orden del límite. Eso que que Freud no tenía el concepto de significante, pero hablaba de equivocidad, ¿no? En la representación, de lo que puede ser representado, de lo que no puede ser representado, y de lo que puede ser designado, de la única manera que puede aparecer, es bajo la forma de la designación. Y nos dice algo que ya sabemos, que el sueño es un fragmento, un trozo, una pieza, una parte de otra cosa del trabajo analítico. O sea que el sueño lo pone al servicio del trabajo analítico. Entonces, a ver, a mí me gusta particularmente esta clase porque podemos repasar cuestiones muy importantes del sueño, que están bastante tienen poca prensa, ¿no? En la experiencia de los análisis, que los trabajos que escribimos, de las cuestiones que planteamos, ¿no? Porque el análisis de los sueños sigue siendo la vía regia al inconsciente. Allí se juega la verdad del goce singular del sujeto. ¿Por qué? Porque como plantea también el sueño una experiencia con el límite, justamente con el límite, como recién les decía, algo de lo que puede ser representado muestra también lo que no puede ser representado, eso que concierne a lo real, como les decía. Eso que aparece en transferencia. Entonces, vamos a decir así,
La experiencia del análisis apunta al sujeto, cercando, merodeando alrededor de lo real, justamente allí donde el saber se detiene, emerge la repetición en su encuentro de lo real que encuentra al sujeto. Entonces, retomando un poco el sueño de Lacan, podemos decir que lo que despierta en el sueño es esa realidad, ¿no? Como decía él, que se metió bajo la forma del golpe y que tiene que ver con lo real, pero que no es lo real. Bueno, vamos al sueño que plantea Freud en la interpretación de los sueños en el capítulo 7 y que Lacan menciona en esta clase de Etiquette y Automatón. No sé si se acuerdan de este caso, de este sueño, pero se los voy a leer porque me parece que, bueno, ya vamos a ver por qué es un sueño paradigmático. Las veces que yo volví sobre este sueño, que fueron muchas, me parecía que siempre recordaba que era algo así como que a Freud le habían contado este sueño, pero en realidad después me di cuenta que este sueño es en realidad un sueño de lo que algo escucha una paciente de Freud en una conferencia que se mete como restos diurno en un sueño. De eso que había escuchado en una conferencia sobre los sueños, sobre algún tema en particular, y que como resto diurno se mete en el sueño de su paciente, que no nos dice bien cómo es el sueño de su paciente, pero una paciente que estaba en análisis con Freud. Con lo cual, a mí me sirve esto muy bien para decir lo que quiero decir, que es que los sueños producidos en los análisis son siempre transferenciales. En este punto, dependen del efecto de la producción analítica en transferencia. No todos están ligados al analista, pero son en transferencia. Por eso digo que son transferenciales, porque toman justamente lo que se produce en la experiencia del análisis. Bueno, les leo rápidamente, no tan rápido tampoco, el relato del sueño. Dice así: las condiciones previas de este sueño paradigmático son las siguientes. Un padre asistió noche y día a su hijo mortalmente enfermo. Fallecido el niño, se retiró a una habitación vecina con el propósito de descansar, pero dejó la puerta abierta a fin de poder ver desde su dormitorio la habitación donde yacía el cuerpo de su hijo rodeado de velones. Un anciano, a quien se le encargó montar vigilancia, se sentó próximo al cadáver murmurando oraciones. Luego de dormir algunas horas, el padre sueña que su hijo está de pie junto a su cama, le toma el brazo y le susurra este reproche: Padre, ¿no ves que me abrazo? Otra versión dice: ¿no ves que estoy ardiendo? Entonces despierta, observa un fuerte resplandor que viene de la habitación vecina, se precipita hasta allí y encuentra al anciano guardián adormecido y la mortaja y un brazo del cadáver querido quemados por una vela que le había caído encima encendida. Hasta aquí el relato del sueño. Bueno, Freud caracterizaba al sueño como guardián del dormir. Guardián del dormir. En relación a esto, en el seminario 19, UPIR, en la clase 12, Lacan dice que el sueño hace que el cuerpo dure, quizás por eso, ¿no? Por lo que Freud traía de que el sueño es el guardián del dormir. Y hace que el cuerpo dure. El sueño hace que el cuerpo dure, así es como yo lo interpreto, como interpreto esta frase de Lacan, el sueño hace que el cuerpo dure porque suspende el goce del cuerpo. Y además, ¿no?, hace posible que ese goce pueda ser elaborado a través de lo que produce el sueño. Sin ir más lejos, recordemos la
persistencia de los sueños traumáticos, ¿no? De las neurosis de guerra que traía Freud en Más allá del principio del placer, o de cualquier accidente o suceso traumático que insiste en su repetición de ser soñado para poder ser de alguna manera tramitado. Entonces, vamos a decir así, la inminencia del goce puede golpear a la puerta del sueño, pero el nudo de lo real está dado siempre por un encuentro fallido, que se produce, ahora voy a introducir otro término, a través de la pulsión. O sea, la pulsión, ese concepto límite, como lo aprendimos con Freud, entre lo somático y lo psíquico, tiene su cara real, tiene su cara real. Y ese encuentro fallido que hay entre lo que se busca y lo que se encuentra, desde que advenimos a la vida, siempre fallido entre lo buscado y lo hallado, es justamente ese encuentro fallido, de alguna manera, la pulsión da testimonio de eso, porque por allí se cuela lo real, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que nunca lo que encontremos va a ser exactamente lo que busquemos, ¿no? Siempre hay esa disparidad, esa cosa que Lacan llamaba mal encuentro, ¿no? Distiquia, jugando con el término tiqué, él va a decir distiquia, inadecuación radical entre el lenguaje y el viviente, porque no hay posibilidades de decir sobre el ser en su completud, porque estamos habitados por la incompletud del lenguaje. Entonces, siempre hay algo, como dice Lacan, creo que es en este seminario, ¿no? Hay algo que cojea, hay algo que siempre faltan los 5 para el peso, ¿no? El clavito no entra en el agujerito, o la camisa queda demasiado grande o queda demasiado chica. Y de eso puede dar testimonio la histérica, ¿no? En su función, vamos a decir, denunciante de la insatisfacción. Pero esa insatisfacción que perdura en la histeria es la inadecuación radical que tenemos todos los vivientes por advenir a la palabra. No hay relación sexual, dice Lacan, ¿no? No hay adecuación del sexo al lenguaje. No hay posibilidades de saltearnos el traumatismo por el que fuimos fundados como sujetos. Entonces, trauma inasimilable, les decía allí, les decía yo antes, que va a ser taponado por el principio del placer. ¿Qué quiere decir taponado? Que va a ser de alguna manera desmentido, renegado, reprimido por las redes del principio del placer, que siempre buscan, ¿no? A través de la ilusión de la satisfacción, alcanzar la felicidad completa, la satisfacción completa. Pero fíjense que Lacan dice que hay puntos radicales en ese real que están subyaciendo. ¿Qué hora por dónde voy? Ah, mira, 15:49. Bueno, me queda un ratito más y ya conversamos. Esos puntos radicales no los vamos a ubicar con lo que el sueño puede hacer con respecto a la figurabilidad, sino, vuelvo a insistir sobre este punto porque es un punto para mí crucial de esta clase, entre el despertar y el sueño. Esos son los puntos radicales de real. Por eso decimos que esto participa de una experiencia de ruptura entre percepción y conciencia, ¿no? Entre donde estaba yo antes del despertar y la conciencia que rearma nuevamente en el instante de despertar el imaginario en el que vivo. Esta experiencia de ruptura pasa por la pulsión. Dice, se trata del Swan, de la Wiederholungsswan, se trata del Drang, del empuje de la pulsión que gobierna los procesos primarios. Wiederholungsswan es la compulsión de repetición, que va a estar figurado, representado en el sueño. Lo real
entonces lo encontramos entre el sueño y el despertar. Y también decimos que lo real despierta en el sueño. Despierta. Sueño de angustia, sueño pesadilla, ¿no? Lo real despierta en el sueño. En un texto que se los recomiendo, por ahí ya lo conocen, que se llama Más allá del despertar, que es de Lacan, muy breve, son 3 hojitas más o menos, fotocopiadas. Lacan responde a una pregunta de Catherine Milot sobre la cuestión del sueño. Y entonces dice que nos despertamos, fíjense, para volver a soñar, que la vida es sueño, que nos despertamos para volver a soñar y que el despertar total es la muerte. Bueno, ahora vamos a este sueño paradigmático avanzando más rápidamente. ¿Qué es lo que despierta en el sueño? ¿Qué realidad se mete en este sueño del padre? ¿Qué realidad se mete en el sueño a la manera del golpe? Como les decía antes yo, del golpe del ruido de la puerta en el sueño de Lacan. Recordemos que Freud dice allí que se trata también del deseo de un padre que el hijo continúe viviendo. Pero es prototípico, decimos nosotros, porque va a presentar el encuentro azaroso de lo real, de la psique bajo la forma del despertar. Hay dos realidades. La caída del cirio real, la realidad acerca de lo que ocurre en la habitación contigua cuando el que debía haber velado por el cadáver del niño se queda dormido y cae el cirio sobre la mortaja, hay esa realidad, y la del resplandor que se mete en el sueño del padre y lo interroga en su lugar. Por eso es paradigmático. Interroga al padre, como la experiencia del análisis, ¿no? Interroga al padre en un determinado lugar, pero fíjense en qué lugar lo interroga. En el lugar de su desfallecimiento, de su caída, de su no respuesta, en el lugar donde el otro no responde. Lo interroga en ese punto en su deseo mismo. Ese lugar del deseo que lo llamamos opacidad de la estructura, lugar del enigma del deseo del otro. La pregunta del niño al padre en el sueño introduce esa cuestión que les decía yo hace un ratito, de ¿dónde estabas? ¿Dónde estaba yo antes del despertar? ¿A dónde estaba el padre cuando él estaba ardiendo? ¿A dónde estaba? Inclusive Freud dice que probablemente esa frase hubiera sido formulada o pensada por el padre en relación con un sentimiento de culpabilidad, probablemente de no haber estado cuidándolo lo suficiente. Bueno, cosa que ocurre siempre, ¿no? Cuando ante la muerte de seres queridos nos reprochamos de no haber hecho esto o aquello, no haber estado, justo no estuve, ¿no? No haber hecho lo suficiente para el cuidado, para mitigar su sufrimiento. Entonces, digamos así, fiebre del hijo, que alude al punto de máxima interrogación del otro. Lacan dice que esto es lo determinante para la repetición, porque el sueño de este padre es repetición de algo que no es solamente lo que ocurre en la habitación contigua, de algo que efectivamente había sucedido, conjetura de Freud, en los tiempos en donde ese padre estuvo asistiendo a ese hijo o en su relación con ese hijo. Entonces, es determinante para la repetición porque la llama del cirio, transformada en resplandor en el sueño, se mete en el sueño del padre, y lo vamos a decir así, y hiere sus ojos mientras está dormido. Marca con una herida, traum, vieron que yo les dije que traum es trastorno causado por una herida, marca con una herida los ojos cerrados del padre, los marca en su división misma,
En el punto donde no puede responder y donde la voz del niño lo interpela. ¿No ves? ¿No? Le dice el niño en el sueño. ¿No ves? Alusión a la mirada. ¿No ves que estoy ardiendo? Esa frase, dice Freud, está saturada de afecto. Nosotros decimos, esa frase nos señala, nos designa, ¿no?, que hay algo ahí que arde en el niño de los pecados del padre. Entonces, algo insiste, se repite ahí de alguna manera para ser representado a través del sueño. El padre despierta la realidad del hijo muerto en el sueño y en el sueño despierta otra realidad, la de la muerte del hijo que señala al padre. Por eso es un despertar de lo real, en el punto donde ese hijo lo interpela, allí donde él no puede responder, le apunta a su ser mismo, a su ser en falta. Ahí donde faltó en su función porque no estuvo a la altura. Ahora bien, ¿quién puede decir que ha estado a la altura de su función, ¿no? Este sueño conmemora ese encuentro desde siempre fallido entre un hijo y un padre, entre el sujeto y el otro, entre lo que el sujeto va a buscar al lugar del otro y lo que encuentra en el lugar del otro, pues allí el otro responde como un otro que está castrado. El otro está habitado por la falta. Muestra además el intento reiterado de elaboración a través del trabajo del sueño del trauma fundante como lugar de lo imposible. El agujero mismo que pone en marcha el motor de la repetición. Ese mal encuentro entre el sujeto y el otro, no porque sea malo, sino porque se trata de un desencuentro fundamental, pero al mismo tiempo fundacional, estructural, que se presentifica en el sueño a través de la voz y la mirada del niño, de lo que en lo real es más cómplice, es lo más cómplice de la pulsión. Entonces, este sueño también es prototípico porque de alguna manera nos muestra, conmemora el fundamento mismo de la estructura, como les decía, no hay relación sexual entre el sujeto y el otro. Pero también representa, y ahora vuelvo a que fue un sueño soñado por una paciente de Freud, ¿no?, que tomó algo de esto, también representa la oportunidad para que en la experiencia del análisis algo de lo que transporta la repetición, que demanda siempre lo nuevo, algo de lo que transporta la repetición, que no cesa de no escribirse, ¿no?, que insiste, 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 pueda ser escrito, pueda ser elaborado, pueda ser tramitado, pueda advenir a una nueva escritura. Eso que está de alguna manera taponado, como decíamos, por las redes del principio del placer, el goce en Lacan, que está obturado por el goce sufriente, puede ser vaciado, redistribuido, al producir justamente la marca de castración en el otro de la transferencia, y que insiste, pero para poder producir justamente una nueva escritura. Bueno, hasta acá lo que les traía. No sé si me pudieron seguir, si les resulta muy difícil. Bueno, muy bien, Ale. Muchísimas gracias. Vamos a esperar un poquito que surjan las preguntas. Sí. Aquí te están agradeciendo la exposición, Cecilia Mazulo. Bueno, vamos a esperar un poquito. Es un poco arduo el tema, no es fácil porque Sí, va al hueso de la estructura, justamente, ¿no? Claro, pero lo hiciste muy... A mí me gustó mucho cómo lo presentaste y cómo trabajaste el sueño, padre, no ves que estoy ardiendo, ¿no? Cómo lo fuiste articulando. Bueno, muy bien.
Gracias. Bueno, esperemos un poquito. Aunque no tenga que ver con la clase exclusivamente que di, alguna cosa que ustedes puedan articular o pensar de las clases anteriores. La clase anterior fue todo sobre lo real, Ah, sí, bueno. y había varias preguntas sobre qué es lo real, cómo entender lo real, cómo ir puntuando lo real en la, en la obra de Lacan, lo cual daría por otro encuentro. Uf, Pero muchísimas preguntas en torno a eso. A ver, claro. muy interesante la exposición, realmente una articulación muy minuciosa, muy interesante. Por ahora son todos los agradecimientos. Lo que nos transmitiste será muy difícil, pero parece que lo pudieron entender. Sí, ya lo creo que es difícil. Estoy esperando alguna pregunta sobre lo real. A ver, entonces, la representación, la Vorstellung, ¿estaría del lado del significante y no del lado de lo real? Bueno, ahí tenemos un tema, ¿no? Justamente, a veces nos cuesta por ahí leer a Freud con Lacan, ¿no? Entonces, yo creo que justamente a lo real no tenemos acceso, no tenemos esos encuentros, esos destellos de algo que se nos presenta, ¿no? Por la vía del sueño, de la experiencia del análisis. A ver, ¿cómo pensar el significante en relación a esta pregunta? Yo creo que algo se hace significante en la escucha del analista. Antes no tiene ningún estatuto de significante. Entonces, cuando eso me parece que lo real está más del lado de eso, de eso que se manifiesta por la vía del sueño, de eso que se muestra en el análisis por la vía del objeto, de eso que no se dice, ¿no? De eso que es muy difícil que pueda ser dicho, pero que puede ser construido en el análisis. Yo creo que el analista no hace otra cosa que escuchar significante, después opera sobre eso que escucha. Allí podríamos decir que estrictamente hablando hay significante. No sé si te contesté. Juan Carlos, cualquier cosa te damos la palabra, si te quedó alguna duda. O si no te la aclaro. Unas clases más adelante, no dice que sí, que gracias. Unas clases más adelante va a hablar de Signorelli, ¿no? Pero bueno. Va a hablar, perdón. De Signorelli. Ah, ¿Te acordás en la clase 7 sí, creo que es, ¿no? sí, bueno, Que pero retoma ahí, con Signorelli, ¿no? bueno, ahí está, por ejemplo, Signorelli. Lo que Freud hace es escuchar significante de su propio texto, ¿no? Empieza a asociar en esa maravillosa asociación que hace a través de sus compañeros de viaje, con esa interpelación al otro, ¿eh? No está solo, hay un otro ahí que le dispara toda esta secuencia, un semejante, ¿no? Bueno, ahí está. Botticelli, Voltrafio, Bosnia, Herzegovina, Señor, Sigl, la firma de Freud, el nombre, toda esa deriva significante, toda esa deriva, que toma estatuto significante, ¿qué hace? ¿Eso es lo real? No, diríamos, a ver, porque del sueño solo tenemos acceso a través de las palabras del relato. Después
¿quién puede decir lo que soñó si no es contándolo? ¿Cómo lo armamos para transmitirlo si no es por un relato, por palabras, con palabras, ¿no? A tal punto que a veces algunos pacientes dicen, soñé con una frase, ¿no? O una sola imagen. Y a veces se puede armar un relato, a veces se arma por la asociación todo un relato a través de eso. Pero volviendo a Signorelli, ¿no? En esa cadena maravillosa de condensación y desplazamiento freudiano, no diría de metáfora y metonimia con Lacan, ¿qué es lo que está ahí como trauma fundante? Sexualidad y muerte. Ese es el punto de inflexión que hace que toda esta arborización de significantes, ¿no? Intenten dar cuenta de algo que Freud desconoce al comienzo, con ese olvido. ¿No? Te colgaste de vuelta un segundito, te quedaste... Parece que tiene un problema con el mouse, y sin querer toque el mouse se congela. Ay, No, volviste, ya volví. está. Bueno, no sé dónde me quedé. Que bueno, que toda Sexualidad y muerte, claro. toda esa arborización son intentos de bordear, de bordear, vamos a decir, de aproximar a algo que no se sabe de antemano, pero a lo que se llega después, ¿no? Por todo lo que va remitiendo, ¿no? A lo que va remitiendo esa serie de palabras y de asociaciones que tiene Freud, ¿no? Sexualidad y muerte, lo que estaba reprimido y que produjo, ¿no? Ese olvido del nombre propio. Y lo sucedió en Trafoi. Y lo sucedió en Trafoi, pero además realmente no hay manera de no quedarse extasiado con el cuadro de Signorelli. Pero lo que digo es que sí, lo que sucedió en Trafoi y todo lo que Freud, bueno, el olvido de la Acrópolis, de la Acrópolis, ¿no? Que no se podía acordar, no podía pensar, ¿no? Un trastorno de memoria, no es olvido, un trastorno de memoria en la Acrópolis, donde Freud está ahí frente a la Acrópolis y dice, ¿qué diría nuestro padre? Le dice a su hermano, si viviera. ¿Qué diría nuestro padre si nos viera que hemos llegado hasta aquí? Un padre que no había salido de la ciudad, de su ciudad natal, bueno, de la ciudad donde vivían, y que Freud había asistido hasta su muerte, y a partir de su muerte escribe la interpretación de los sueños. Porque además él lo declara así en una introducción, en uno de los tantos prólogos a las ediciones, que él escribe la interpretación de la muerte, de los sueños a partir de la muerte del padre. Entonces, digo, en esas cuestiones siempre tenemos que hay algo de lo real en juego, ¿no? En eso que se nos presenta del inconsciente por la vía del sueño, de las formaciones, de los síntomas, de los actos fallidos, de la psicopatología de la vida cotidiana, sin ir más lejos. Y María Eugenia dice, a raíz de lo que vos venís diciendo, ¿sería la diferencia, se pregunta, entre representación y designación? Podría ser, podría decir, sí, porque podríamos ahí poner en relación a la designación el objeto. No sé dónde está María Eugenia. María Eugenia, si estás, levanta la mano. No sé si te referías a eso, María Eugenia. Si no, ¿Podés desmutear? ¿Podés desmutearte? ¿le permitís, Debbie, que se puedan desmutear? Ahí puse para que cualquiera pueda. Perfecto. Te escuchamos, bárbaro. María Eugenia. Ahí está, gracias. Bueno, ahora Mira, sí, porque si no, no, me refería cuando vos hablabas esto de lo difícil de asir lo real, que es el límite que nos pone la interpretación de los sueños. Y ahí hablaste de diferenciar, dice, el sueño no puede ser representado, pero sí designado.
yo pensaba si en esta designación no entraría lo simbólico y en la representación más lo real. Entonces sería lo más inasible lo real. A través a través del sueño nosotros ponemos designaciones, palabras, digamos, para darle un sentido a ese sueño, ¿no? Sí, pero también es cierto que hay la diferencia entre la representación y la designación, y el límite que eso nos pone. Sí, digamos que designado en el sentido más llano del término sería como que no puede ser representado, a veces no puede ser representado, pero designado, como si dijéramos ¿Nombrado? señalado, está señalado, ¿no? Ah, Sería como señalado. bien. En ese sentido, designado, como señalado. Bueno. Aludido. Ujú. Perfecto. Gracias. No, de nada. Si quieren pueden directamente hacer la pregunta o el comentario, ya que Debbie les habilitó los micrófonos. Hay una Carolina manito. Fábregas. Carolina, ¿dónde andás? Hola, acá estoy. Hola. Caro, Oh, qué gusto verte. ¿Qué tal? Estela. ¿Qué tal? Ay, bueno, gracias, qué lindo escucharte. A ver si puedo armar la pregunta, porque pensaba en estos sueños que traías, ¿no? Justo, bueno, el ejemplo que traías, tanto el de Lacan como el de Freud, que hay algo de la realidad, ¿no? Los golpes en la puerta o la vela que se cae, ¿no? Que como que se mezcla en tocar ese punto de real que despierta. Pero me ha pasado como analizante y también como analista de escuchar, donde no está eso de la realidad, pero sí, ¿no? A ver, esto como lo dijiste que me encantó, ¿no? Que no es que el sujeto se encuentra con lo real, sino que es el encuentro de lo real. Y ahí viene mi pregunta, si cuando aparece, por decirlo de alguna manera, eso permite tocar un punto de verdad de ese sujeto y la posibilidad de escribir otra cosa. Lo pensaba así porque por la vía del significante, creo que algo de esto ibas diciendo, bueno, hay algo de lo interminable, ¿no? Esto tendría la maravilla de producir como como un corte y un desvío, no sé cómo decirlo, ¿no? O algo nuevo, pese a que suele ser muy, bueno, en el momento con cierto sufrimiento, ¿no? Esto del despertar no es algo así agradable. Sí, claro, bueno, sí, claro, justamente por eso yo planteaba que al comienzo que esa frase que me encanta, como la dice Lacan de la praxis, ¿no? ¿Qué es la praxis? Es tratar por lo simbólico lo real. Entonces, justamente, si el sueño es una manera de poder representar simbólicamente, ¿no? A través de la escritura del sueño, algo de lo real. No es que está lo real y lo representamos en el sueño. Esto es lo que quiero plantear, que no hay anterioridad de lo real. Lo real, como vos bien decías, Carolina, se va produciendo a medida, vamos a decir, que el analista puede llegar con la interpretación allí a poder plantear algo de ese límite, ¿no? Y que lo real puede estar designado, como decíamos, como señalado, y que algo, porque ¿qué es lo real en este punto? Ya que había tantas preguntas, no sé qué es lo que estuvieron trabajando, pero de alguna manera lo real, el goce sufriente no es lo real, pero remite justamente a esto real, que es aquello que de alguna manera por lo que el sujeto está capturado, ¿no? En una relación particular a su objeto pulsional, ¿no? A su goce sufriente particular, singular, y que algo de eso puede ser de alguna manera tocado, bordeado, ¿no? Bordeado, porque no se puede acceder a eso, y producir así una nueva escritura, ¿no? ¿Qué quiero decir con una nueva escritura? Una nueva manera de concebir la relación al otro respecto de lo que se le pide, ¿no? A ese otro que responda por su ser, ¿no?
al lugar de la transferencia, al lugar del analista, cuando se le pide al analista en la demanda de que, ¿no? de que justamente se pueda llegar a alcanzar lo imposible de alcanzar, pero esa es la demanda, ¿no? El sufrimiento puede ser aliviado por otra vía, no por alcanzar aquello imposible de alcanzar, sino por encontrarse con lo imposible de alcanzar, justamente, y hacer de los goces de la vida vivibles, ¿no? Poder encontrarse con las pequeñas felicidades que tiene la vida, que no son pocas y no son tan pequeñas, pero que las hay, seguramente las hay, para poder vivir una vida un poco más vivible, digamos, sin tantas ambiciones, ¿no? Sin tantas ambiciones de curación y de, no sé, que llegar a la tierra prometida, más o menos. Porque no hay nada de promesa en esto, sino simplemente de poder encontrarse justamente con la castración en el otro, que no hay a quien pedirle, ¿no? Ese goce perdido. Bueno, no sé, me fui un poco de lo que me estabas preguntando y me puse a hablar. No, mejor, muy bien. Bueno. Buenísimo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Juan Carlos García. Sí. Juan Carlos, sí, te Hola, escuchamos. hola. Bueno, Hola. muchas gracias, ¿Qué tal? Alejandra. Sí. Bueno, yo quisiera, por favor, si podrías desarrollar un poco, es que yo me estoy confundiendo justamente con la diferencia que creo que está tratando de hacer Lacan entre lo que sería la Vorstellung, la representación, y esto que está la Vorstellung Repräsentanz. No, me parece, yo voy leyendo un poco que como que si la representación estaría más del lado de la conciencia, digamos, cuando está planteando el sueño, eso que podría como, digamos, cuando empezaría a hablar tal vez del contenido manifiesto o los elementos que se entramaron en el relato del sueño, por ejemplo, ¿no? Del padre, del niño que se abraza. Sí. O sea, yo pongo esto, lo de la representación, la Vorstellung freudiana, de ese lado, pero me parece que está haciendo como una oposición entre eso y lo que sería la Vorstellung Repräsentanz, pero ahí ya no logro cachar un poco mejor. Sí, ¿Qué hay división una está haciendo cierta, Lacan? sí, te entiendo, hay una cierta ambigüedad en el texto. Él está jugando todo el tiempo con realidad, percepción, conciencia. Vorstellung Repräsentanz me parece que alude más al representante representativo de la pulsión, más que al representante de la pulsión. Pero es cierto que cuando él habla de representante, en realidad la representación está más, me parece a mí, ligado a la representación consciente, justamente. Por eso dice que lo que se produce ahí, de lo real que puede aparecer, a ver, entre percepción y conciencia, el esquema del Peine, de la interpretación de los sueños, ¿no? Entre el polo perceptivo, ¿no? Entre percepción y conciencia, justamente, las huellas némicas, ¿no? Ahí Freud pone el esquema del Peine. Entonces, en ese lugar, en ese espacio, entre percepción y conciencia, que no, si lo pensamos como espacio, lo tenemos que pensar con una topología, fundamentalmente, más que pensarlo en un espacio euclidiano tradicional, digamos, con algo de alguna figura topológica. En ese espacio, allí ocurre, dice él, el despertar. Y pone lo real, dice puntos radicales. ¿Por qué? Porque no es que ahí se cuela lo real. Lo que se cuela ahí, bueno, él dice se cuela lo real, pero no es lo real, es la división del sujeto. La división del sujeto no es ninguna entidad, no es que por ahí me voy a encontrar con lo real. Es el lugar en donde estoy dividido entre lo que no era en el sueño y lo que puedo llegar a ser cuando me despierto, ¿no? La representación que tengo de mí cuando me despierto.
eso que se arma en el momento del despertar y que tiene que ver con mi conciencia. Bueno, yo lo entiendo así, por ahí no sé si estoy respondiendo, pero me parece que por eso el sueño de padre no ves, y me parece que ahí cuando despierta el padre, ¿no? Y se encuentra con la llama verdadera de la habitación, la que estaba ardiendo, este despertar, ¿no? Uno podría decir, lo marca en su división, ¿no? En su división, en que fue interpelado en el sueño por ese hijo, que sin duda no soñó con ese cirio por casualidad, porque simplemente estaba ardiendo y había una llama en la habitación contigua. Porque de alguna manera ese fuego, esa fiebre, ¿no? Esa llama, representaba, ¿no? Como pensamiento inconsciente, algo de su propia culpabilidad, dice Freud. Bueno, no podemos ir más lejos porque no sabemos ese sujeto padre cómo era esa historia con ese hijo, pero ¿por qué arma ese sueño? El resto de uno no alcanza para armar un sueño. Hace falta que ese resto diurno reactive alguna de esas huellas némicas, ¿no? que Freud hablaba, me voy a la interpretación de los sueños, reactive marcas, reactive, ¿no? Cuestiones que han quedado ahí en souffrance, como decía Lacan, y con eso se arma el sueño, de lo cual solo nos resta lo que podemos contar, y a veces podemos contar muy poquito de lo que soñamos. Bueno. Hay una preguntita más y vamos cerrando. Paula Ishkuk, difícil pronunciar. ¿Ahí estaría la diferencia de real que encuentra al sujeto en el sueño y la realidad cuando despierta? Estoy confundida, dice, o estoy confundida. ¿Querés que te repita? Ahí estaría la diferencia de real que encuentra el sujeto en el sueño y la realidad cuando despierta, o estoy confundida. No estás nada confundida. No sé dónde está Paula, ¿dónde andás? Ahí está. Ah, ahí está Paula. No estás nada confundida. Es justamente en esa brecha que hay, imposible de alcanzar, ¿no? Porque es imposible de alcanzar, pero que está representada, bueno, utilizamos mucho tiempo la palabra representación y por ahí los confundo, que está ejemplificada en este sueño, ¿no? En este episodio, con este sueño que se forma a partir de eso. Una cuestión es lo que despierta en el sueño de real para ese padre, ¿no? Su angustia, porque el hijo estaba ardiendo, bueno, y el padre también, probablemente, ¿no? Porque el hijo estaba ardiendo en el sueño, y él no estaba haciendo nada, no pudo evitar que ardiera. Ese sería el real que despierta en el sueño, el real propio del sujeto que estaba soñando, ¿no? Ese sueño donde él faltó al cuidado de ese hijo. Vamos a imaginar esta historia. Y la realidad, ¿no? La realidad de que estaba ardiendo el cirio sobre la mortaja del chico. Entonces, del cadáver. Entonces, justamente en eso que se presenta, además con un efecto de siniestro, ¿no? Porque estaba sucediendo en la realidad, pero con el hijo muerto, no con el hijo vivo. Sí, es así. El real que despierta a mi padre por ahí es la culpa, no sabemos cuál será qué fue para ese padre, ese hijo. No sabemos. Y lo que estaba sucediendo en la habitación contigua, que se metió como los golpes de la puerta, ¿no? En el sueño, como se metieron los golpes en la puerta en el sueño de Lacan. Y agrega Paula, ese no poder hacer se ve en el sueño y la realidad. ¿Querés habilitar el micrófono, Paula? El no poder hacer. Sí, porque por ahí mando escritos y por ahí se confunde.
Claro. Yo pensaba que ese no poder hacer nada en el sueño, que le decía, el hijo le decía, no ves que estoy ardiendo, ese también no poder hacer nada en la realidad, ya sea cuando se despierta que lo ve muerto y en el que haya muerto también. Y andás a ver en la vida de ese padre con ese hijo qué cosas no pudo hacer, que no estuvo a la altura, ¿no? Bueno, muchas gracias. justamente como del orden de lo imposible, ¿no? Claro. Lo imposible de alcanzar, lo imposible de lo que no pudo ser. Por eso el duelo más duro, más difícil, es no respecto de lo que es, de lo que fue, sino de lo que no fue. Y ni hablar de la muerte de un hijo, ¿no? De lo que no va a poder ser nunca. Claro. Bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, No, Alejandra. Si ustedes. podemos, habilitamos los micrófonos y les damos un fuerte aplauso. Bueno, Pero muchas no sé si gracias. es posible. Gracias, Sea, sale. Gracias, Alejandra. Gracias. Gracias por venir. Gracias por las Muy preguntas clara. también. Muy clara. Gracias. Dejo Gracias. otra vez el mail. ¿Cómo era, Ale? Volvé a dictarme. msarodrigo arroba Yahoo.com. Ahí está. A ver. A Rodrigo, sí. Sí, así. Perfecto. Y Así. Debbie pone el link de YouTube. Y bueno, una vez más gracias. La semana que viene. A vos, Estela. Muchas por gracias. favor. La semana que Bueno. viene será Silvia Justo, que es la directora de Cesamende, que es una institución, quien nos va a trabajar la clase 6, de Esquicia del Ojo y de la Mirada, dialogando con Merleau-Ponty en el libro Lo Visible y lo Invisible. Bueno, nos vemos la semana que viene. Bueno, gracias. hasta pronto. Un gusto verlos. Gracias. Chao, muchas gracias. Adiós. Chao. Muy lindo, Ale, me gustó mucho. Qué lindo, la verdad que todo. Sí.